Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Como siempre ocurre al inicio de este programa, es algo que tiene que ver con la dirección que tiene este programa. Lo comenzamos en una mañana plácida, en una mañana tranquila. El mar está absolutamente planchado, como se dice, en el campo, sin ningún tipo de marejada, se puede manejar ampliamente, y precisamente porque se puede manejar ampliamente y esta tranquilidad se extiende por todo el Océano Pacífico, desde la playa de Escondido Beach en Malibú, California, Estados Unidos, se encuentra nuestro director Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Perfectamente licenciado. Bastante, también disfrutando de buenos días acá, ¿Ya? no es la mañana como ya, ¿Sí? pero hemos pasado días plácidos, especiales como para darse algunos chapuzones en las Ya. playas de Escondido. Ha estado en eso. Yo quería aprovechar también en nombre de la producción para recordar al inicio de este programa el fallecimiento de la incomparable Cecilia, que nosotros sabemos tuvo una relación muy directa con nuestro director. Él la acompañó en distintos momentos de su inicio, de su carrera en los años 60, así que es algo que enluta no solamente a nuestro director, también al programa y en general a todos los cultores de la música popular en nuestro país. Sergio, ¿tiene algo que decir respecto a lo de Cecilia? A mí se me usó de pantalla, eso es lo más que puedo decir. Ya, Yo no tuve ninguna relación con Cecilia directamente, es ya. una cosa de publicidad. Yo ya la recuerdo como una gran cantante, yo le recuerdo al público y le recomiendo al público que vea, escuche en YouTube la versión de Cecilia para Plegaria de un labrador de Víctor Jara. Y se van a encontrar con que Cecilia además ocupaba estilos musicales que no tenían directa relación con la historia, lo que estaba delante, y era bastante transgresora, además de tener una voz que era imposible de confundir. Así que es una pena Absolutamente. que Y usted se lo vaya mencionó en el Cecilia. programa anterior, Sergio, ¿no? Sergio, usted lo dijo. Una de sus composiciones fue versionada por, ni más ni menos que por Domenico Moduño. Claro. Lo Eso que, fue Los Gatos, licenciado. bueno, le voy a dejar una tarea para la casa, don Sergio. En este momento no lo tengo Perfecto. a mano, pero hubo la interpretación de un tema, no recuerdo bien quién versionó a quién, entre Moduño y Cecilia. Así que bueno, lo dejaremos para, Ah, vamos para, a para un revisar análisis eso, ¿eh? posterior. Vamos, y también para nuestros auditores que puedan poner en la caja de este programa un comentario donde revelen cuál es la verdadera relación entre Cecilia y el gran Domenico Moduño. Estamos por lo mismo aludiendo no solo a la sonoridad del periodo. Este es un programa que está orientado, como ya venimos hace casi un mes, refiriéndonos a la conmemoración de los 50 años, y lo venimos haciendo de una manera distinta a como se propala en los medios oficiales. Lo venimos haciendo mediante la discusión política y mediante el riguroso análisis histórico. Y pensando en eso, nada mejor que tener a quien en lo personal considero probablemente el mayor historiador sobre la unidad popular, autor de copiosos trabajos sobre el tema, la historia de la unidad popular, que se encuentra actualmente en edición, son varios tomos. Probablemente el texto por el que es más conocido acá en Chile, los que dijeron no, el referido a los marinos antigolpistas durante el periodo de la Unidad Popular. El compañero Jorge Magasich. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto, buenos días. Muy bien. Comenzamos, como lo hemos hecho en los otros programas, invitamos a nuestra audiencia a ubicarse 50 años atrás. Esto es en la última semana de julio, especialmente la primera semana de agosto. Como recordamos, el hecho fundamental cuando se desata la asonada golpista fue el tanquetazo, este verdadero ejercicio o prueba del golpe de Estado que tuvo lugar el 29 de junio, desató las fuerzas políticas, las fuerzas de la lucha de clases a un punto de poner en evidencia y destrabar todo el entramado institucional bajo el cual surcaba el proyecto de la vía chilena al socialismo. Uno de los hechos puntuales de mayor relevancia que tuvo lugar después de esta feroz ofensiva fue sin duda alguna la conducta digna de un grupo, de un puñado de marinos antigolpistas en Viña del Mar, quienes fueron
encarcelados, torturados por el alto mando de la Armada, marcando también un signo y una señal muy poderosa respecto a todos aquellos sectores que dentro de las Fuerzas Armadas se oponían a una salida fascista, a la salida del golpe de Estado. Este hecho fue probablemente determinante, fue una de las cuestiones que además fundó, al menos desde un punto de vista propagandístico, al propio golpe de Estado, al Plan Z, aquello que fundó también esta portada infame, ¿no?, del Mercurio, que no debemos olvidarlo nunca, ninguno de nosotros, que es la portada del Mercurio de Santiago, donde sale la lista de urgente detener y sale el listado de todos aquellos que debían comparecer ante las autoridades con la admonición de ser fusilados si no lo hacían, y dentro de los cuales figuraban Carlos Altamirano, Miguel Enríquez, Óscar Guillermo Garretón, entre otros, y a los cuales especialmente se les aludía por la supuesta y paradoja de la historia, delito de sedición. Este es uno de los puntos fundamentales. Pedimos y hacemos con este chasquido para que nuestra audiencia se ubique en este periodo, se ubique no solo en los elementos históricos, sino también en los elementos musicales. En esa época se escuchaba en nuestro país a Elton John, a los Carpenters, a la propia Cecilia, a los Jaivas y a tantos grupos que formó la sonoridad de esa época. ¿Cómo te ubicas en ese periodo, Jorge? Como yo tuve entre 18 y 20 años, en ese tiempo militaba en el MIR, ya un poco crítico, pero bueno, ese es otro tema. Y efectivamente yo recuerdo que más allá de los análisis políticos, pero la detención de los marinos fue algo que me afectó mucho. Yo sentí que después de eso como que no había nada que poner al golpe. Después de eso el golpe venía, después que en agosto se supo la detención de los marinos. Fui a alguna de las manifestaciones de solidaridad con ellos, pero encontré que no era suficiente, deberían haber sido mucho más grandes. Ese es el recuerdo personal que tengo de eso. Pero siempre me marcó, estaba atento a lo que pasaba con este tema, pero finalmente decidí hacerle de este tema mi tesis doctoral, que me llevó 8 años, fue una larga tesis, en historia. Entonces me dediqué a investigarlo sistemáticamente. Y investigarlo sistemáticamente me llevó a descubrir que finalmente hubo un número importante, significativo en todo caso, de militares que se negaron a participar en el golpe de Estado. Por lo tanto, el golpe de Estado no fue perpetrado por todas las Fuerzas Armadas, como lo dice la historia oficial de esa época. Fue perpetrado por una fracción, quizás mayoritaria, pero fracción. Entonces, hay que entender que en las Fuerzas Armadas hubo una fracción golpista y otra que no lo era. Cuando no lo era, hay gente que estaba dispuesta a resistir, de otros simplemente a no participar, pero que no, de una u otra forma no participaron en el golpe. Ahora, esto me llevó a primero investigar, que en el fondo el primer capítulo del libro está publicado en LOM, las insurrecciones de marinos en el mundo, porque hay hay más insurrecciones de marinos que en otros sectores de las Fuerzas Armadas. En el mundo en general. En el mundo en general. Si nos limitamos al siglo XX, bueno, está la clásica en Rusia, la del Potemkin. Después en Brasil, en 1910, hubo una muy grande contra el látigo. Se tomaron más de 10 buques, los grandes acorazados de Brasil, en fin. Después de la Primera Guerra Mundial hay una ola de tomas de flota. La más importante fue la de la flota alemana, donde se tomaron casi 60 buques, toda la flota alemana, en manos de los marinos. Y también el Imperio Austrohúngaro, los franceses, en Kronstadt también, lo que era la Unión Soviética que había nacido entonces. Después hay otra serie de tomas de buques después de la crisis del 29. Me estoy saltando Chile, pero lo voy a tratar después. Pero hubo una No, es que el director se puso en nervioso Perú. cuando mencionó a Kronstadt, Jorge, ese es el problema. ¿Cómo? El director se puso nervioso cuando mencionó la insurrección de Kronstadt. Vamos, bueno, en lo que dijeron no hay un capítulo dedicado a ella, Perfecto. y un subcapítulo, también en Holanda, y finalmente hay otras en España y Portugal el año 36, que son para parar, en Brasil el 64, hubo una resistencia fuerte al golpe de Estado de la Marina, y en Chile el 73. Pero en la historia de Chile me doy cuenta que cité, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, a veces aconteció 2 veces, en fin. Pero en Chile hubo 5 revueltas de marinos. Es el país que bate el récord. Ninguna marina en el mundo ha tenido tantas crisis sociales como la marina chilena. Y es algo que no está suficientemente realizado. Si uno va al sitio web, dan una impresión de orden y de estabilidad que no está. No sé si tenemos tiempo de tratarlas. Si me hacen preguntas les puedo responder. En el libro están, pero
hubo una crisis, ahí hago un poco de trampa porque retrocedo un poco antes del siglo XX, pero cuando fue la guerra civil contra Balmaceda, la Marina se dividió. Es cierto que la mayoría se insubordinó contra el presidente legítimo, pero una parte significativa que estuvo en contra, entre ellos los almirantes, que eran los héroes de la guerra contra Perú y Bolivia. Ninguno de los almirantes se puso a la cabeza de la revuelta y renunciaron, por muy parecido a lo que va a pasar en el 73. El almirante de la Torre, que lleva el nombre de los buques, el Biel, en fin, son 4 almirantes. El que descubrió el que se apoderó de la isla de Pascua, en fin. Y aparece un sombrío capitán de navío que finalmente es una especie de general Mendoza de la época, que se pone a la cabeza de esa revuelta. Pero insisto, hubo resistencia dentro de la Marina con combates y buques hundidos. Policarpo Toro, ¿no? El de la isla de Pascua. Exactamente, Policarpo. El año 1925, y esta es poco conocida y en mi opinión es la más trascendente, o sea, lo que tuvo más impacto en la historia. Estamos a fin de año, ustedes saben que Alessandri se va del país, hay una junta militar que controla el país, y cuando se plantea la vuelta de Alessandri y hay reivindicaciones de que se haga una asamblea constituyente, que al final no se hizo, pero hubo fuertes reivindicaciones en ese sentido, hay movimientos en los mundos conservadores para hacer un nuevo golpe de Estado que es copia del golpe de Estado anterior. Tomarse las salitreras, en fin, tomarse los buques, la Marina iba a bloquear los puertos. Y este intento de golpe de Estado es detenido esta vez por una primera revuelta de marinos y una parte de la oficialidad. En ese tiempo habían 2 escalafones diferentes, los oficiales de puente y los oficiales ingenieros, que eran generalmente los descendientes de extranjeros, que eran los técnicos, los que hacían andar el buque. Y los oficiales ingenieros, en esa época se escribía con J, La usanza de Andrés Bello. se reúnen y se niegan a partir en revuelta contra el gobierno. Y aún más, la tropa se reúne por primera vez en Talcahuano, piden el retorno del presidente Alessandri, que estaban en Italia, y permiten la entrada de una manifestación de la Foch al apostadero de Talcahuano, y le sacan una pieza a los submarinos, que eran el arma, habían 3 submarinos, que era el arma más poderosa de entonces, para que no puedan partir en guerra. El almirante Huerta en sus memorias dice que él tenía 8 años, pero el padre del apostadero de Talcahuano era su padre, que se llamaba también Ismael Huerta. Él recuerda contra una turba, en fin, están ese tipo de recuerdos en la memoria. Entonces, gracias a esa movilización para una guerra civil, desmanteló a la Marina y cuenta los recuerdos que un señor de edad llegó a donde estaba la intendencia, llegó al alto mando naval en Valparaíso y le dijo al que estaba de guardia: buen hombre, puede llevarle esta tarjeta al almirante Salud, que era el jefe de la Marina. Y la tarjeta decía Agustín Edwards, el abuelo del que murió hace poco. Ya. Y él actuó como mediador, se entró en 6 veces a Santiago y finalmente llegaron a un acuerdo y la Marina reconoce al gobierno que había resultado el golpe de Estado del 23 de enero del 25, que eran Marmaduke, Ibáñez, en fin, estaban en eso. Y gracias a eso, Chile se pone en un proceso constitucional que lamentablemente no terminó en una asamblea constituyente y terminó, como sabemos, la constitución del 25, pero hubo constitución del 25 porque triunfó, en cierto sentido, o sea, esa revuelta de marinos detuvo el intento de golpe de Estado. Después del 31, bueno, contra el tercer disminución de salario, se tomaron 27 buques, los marinos, durante una semana. Y Esta la es la que flota trata navegó. Patricio Mance en su trabajo, ¿no? Exactamente. Claro. Y ese libro fue muy leído el año 71, 72, no, apareció el 72. Editado por la Universidad Católica de Valparaíso, no por Quimantú, como dicen algunos, fueron esas. Y efectivamente en esta revuelta, en el fondo, habían disminución de salario todo el mundo, incluidos los oficiales. Mi tesis, yo creo que está establecido, es que en el fondo los oficiales cerraron los ojos, más o menos se dieron cuenta, pero también querían algo para que no les siguieran bajando los salarios, pero finalmente las negociaciones casi terminan bien, pero el gobierno decide intervenir, mandan la aviación, la Marina más bien gana, pero después el movimiento se digrega. Pero queda que se tomaron 27 buques y la flota navegó correctamente de Talcahuano a Coquimbo, dirigida por la suboficialidad, con los oficiales arrestados en los camarotes. Después hay otro en el año 61, tuve un estudiante de la UPLA que hizo de esto su memoria, que la dirigí, pero en el fondo fueron 2 cursos, un curso que protestó por la mala alimentación y lo detuvieron, y otro curso que protestó al día siguiente porque detuvieron a sus compañeros. En total hay unos 120 detenidos,
y a algunos de ellos se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Emilio Contardo fue abogado de unos de ellos, va a ser abogado después del 73, y finalmente se consigue una amnistía, que es votada en el Senado, y en el libro describe un poco el debate de esa ley de amnistía, y después viene la crisis que vamos a hablar ahora, la del 73. Pero entonces, en resumen, la Marina chilena ha tenido crisis sociales el año 1891, 1925, 1931, 1961 y 1970. Una No hay pregunta, ¿tienes ningún... alguna hipótesis de por qué tiene lugar esto? Porque yo lo he escuchado varias veces y es una constatación, además, efectivamente es así, de por qué en este instituto armado y no en el ejército. ¿Tiene que ver con el ambiente que se genera particularmente Sí, en yo el tengo marco? una hipótesis, quizás en cierto sentido una respuesta que está en el libro. Es del siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX, y esto concierne a todo el mundo, ¿eh? Porque hay más crisis también en las marinas que en los ejércitos en general en el mundo. Las nuevas tecnologías llegan generalmente a las Fuerzas Armadas, pero la Fuerza Armada más tecnológica de principios del siglo XX eran las marinas. Es Claro. ahí donde llega la hélice sumergida, el blindaje, los sistemas hidráulicos, los cañones móviles, la telegrafía sin hilo, los radares, en fin, todas estas tecnologías llegan ahí. Entonces, se requiere personal especializado. Hay que saber manejar el telégrafo, los radares, las máquinas, en fin. Entonces, en realidad, y esto, insisto, en todo el mundo, los marinos sí están sometidos a una disciplina militar, pero son militares, son técnicos especializados que son militares. Los marinos que vamos a ver el 73, casi todos eran ingenieros, o sea, técnicos hidráulicos, artilleros, pero para eso había que saber matemáticas, en fin, son técnicos más que en otros sectores del país. Y esto los aproxima mucho a la clase obrera. Si fueran obreros, serían técnicos especializados. Claro. Pero al mismo tiempo están finalmente la vida en la Marina se da en una superficie muy pequeña, que es la superficie de los buques, que tienen una construcción muy clasista. Yo conocí los cruceros de la época del Prat, los Higgins, habían en total un poco más de 600 tripulantes, de esos 60 eran oficiales y todo el resto marinería, pero los oficiales ocupaban la mitad de la superficie habitable, cómoda, y los otros 500 y tantos estaban hacinados en el resto de lo que quedaba de superficie habitable, la peor, la más cerca de las máquinas, la más ruidosa, los baños eran asquerosos, en fin. Y la comida era diferente, había menos. Entonces, se da este asunto. Ahora, un segundo elemento que se complementa con el primero es que yo hice, haciendo este libro, más de 56 entrevistas, aunque las entrevistas no son la única fuente. Yo como historiador desconfío de la historia que se hace exclusivamente basada en entrevistas. O sea, las entrevistas hay que compararlas con fuentes escritas. Las entrevistas, lo digo de paso, fueron publicadas por la Biblioteca Nacional del Instituto Barro Arana en este libro, que se puede bajar gratuitamente. Si ponen el título Vamos a dejar Testimonio el enlace en la caja de este programa. lo pueden bajar, y están todas las entrevistas aquí. De las 50 y tantas entrevistas, hay 35 o 36 a marinos que participaron en este movimiento. Hay también 2 o 3 entrevistas oficiales golpistas. Así que en ese sentido una soledad, porque uno de esos me dijo, no me ponga entre los antigolpistas porque yo fui golpista. Pero que me dio la entrevista, o sea, me fue bastante útil. Hay 2 o 3 que fueron golpistas. Está bien. Están ahí, eso está la advertencia en la introducción, por supuesto. Está Altamirano, Garretón, otros militantes menos conocidos que participaron en esto, en fin. Pero lo que quiero decir es que a todos les hice la pregunta sistemáticamente, o sea, eran más o menos las mismas preguntas para comparar. En su opinión, ¿cuál era la repartición de opiniones políticas en la Marina? Y son bastante coincidentes. Incluso los de derecha y los marinos responden más o menos lo mismo. Más o menos, digamos, 30, 40%, más cerca de 40 que de 30, de izquierda, o por lo menos allendista. Ya. Otro, un pequeño tercio demócrata cristiano, pero demócratas cristianos más sociales, no de los más de derecha. Y había gente de derecha, pero rara vez de derecha dura, eran más bien prooficiales. En cambio, en los oficiales, 90% de derecha dura, y quizás más, por ahí algún social cristiano, y nadie conoció ninguno de izquierda, con ideas de izquierda era inexistente. Entrevisté, por ejemplo, a uno de los raros oficiales que renunció a la Marina después del golpe, Gerardo Iriar, que en realidad estaba haciendo un doctorado en Estados Unidos, pero renuncia en esas condiciones. Ya. Y él me cuenta que en la elección presidencial él votó por Tomic. Los oficiales votaban, la tropa no. Pero bueno, lo que era ya la excepción en la Marina, eran muy pocos los que habrían votado por Tomic en esa elección. Entrevisté a otro que tampoco participó en el golpe, pero me dice que él votó por Alessandri, pero era legalista. La Rey, el apellido. En fin,
Entonces, tenemos una oficialidad extremadamente conservadora, lo que es una constante en el mundo, ¿eh? Si en Francia queda algún partidario de la restauración de la monarquía, es muy probable que esté en la Marina. O sea, Sí. es un mundo muy conservador. Sí, además, todos estos modales británicos, ¿no? Y la gestualidad y la iconografía británica, de alguna manera también es un cuestionamiento al orden republicano también, ¿no? Hay inclusive una apelación al sentido de casta muy intenso en la Armada, quizás más que en el ejército. Exactamente. O sea, los educan contra la insurrección posible y para relacionarse con la oligarquía. Las visitas a Zapallar, en fin, eso está en la cultura. Pero No olvidemos, yo quisiera hacer una referencia que esto es memoria personal. Al ejército se les decía los milicos patas hediondas. Era algo que existió hasta el momento mismo del golpe. El ejército estaba como imaginariamente en una situación de inferioridad respecto a la armada, que era elegante, usaba sus sí. barbas. Mire, yo escuché, no lo puse en el libro, pero efectivamente lo escuché de mi abuela, Claro, que lo trataba así, circulaba esto. Pero esto tiene una base histórica. O sea, es porque la Marina fue el arma victoriosa de la guerra civil contra Balmaceda y después fue regaloneada por la oligarquía. Le compraron una cantidad de buques increíble. ¿Ah? Bueno, esto podría ser otra tesis, pero yo creo que Chile siguió siendo un país subdesarrollado igual que Argentina y Brasil, porque se gastaron las divisas que entraban en comprarse buques de guerra y no las destinaron en políticas de desarrollo, de industria, en fin. Entonces, efectivamente, Chile era más o menos la marina número 2 en el mundo en esa época, siendo un país de 3 4 millones de habitantes, lo que era absurdo. Y lo mismo se puede decir de Brasil y Argentina, pero esto es otra cosa. Pero, en fin, la oficialidad es muy conservadora. Investigué sobre la formación que se da en la escuela naval y encontré algunos textos. Yo diría hay tres ideas que la machacan. El comunismo es intrínsecamente perverso, que es una frase que está en una encíclica papal del Papa Pío XI, redactada en el año 39 en realidad, es para justificar el apoyo de la Iglesia a Franco en la Guerra de España, y esa frase la machaca. Fui a ver por así qué, leí después. la encíclica, porque era intrínsecamente perverso, porque el hombre es esclavo del Estado, en fin, y porque está por la emancipación de la mujer. Esos eran los motivos por lo que el Papa condena al comunismo. Lo que no es muy seguro que fuera cierto, pero es lo que dice el Papa entonces. Segundo elemento es el derecho natural. Existe en alguna parte un derecho natural que tiene una jerarquía superior a las leyes positivas. Pero como ese derecho natural no está escrito, lo interpretan las jerarquías. Y por lo tanto, la Marina tiene derecho a actuar en función del derecho natural contra el derecho positivo si ellos lo consideran suficientes. O sea, tienen derecho a transgredir la ley. Y ellos, tercera idea, son la reserva moral de la nación, lo que les otorga el atributo de salvar a la patria cuando lo estiman necesario. De la No nación, había no del eso, Estado. Ellos distinguen. no es el Estado, es la patria, efectivamente. Yo diría que esas eran las ideas que priman en la escuela naval. No había tanto doctrina de seguridad nacional, eso viene después en los cursos para ascender a oficiales. Pero esas eran las Justamente ideas. te iba a preguntar de eso. Eh, Porque en el ejército, por ejemplo, con el pacto de ayuda mutua, desde 1952 los oficiales del ejército eran enviados a cursos a Estados Unidos, ya desde el 67 entiendo, incluso los últimos cursos de la escuela militar, era enviado a las instalaciones de Escuela de Américas, pero la Marina... ¿Cuál era la influencia de Estados Unidos en los oficiales de Marina? Bueno, estaba muy presente. Había una misión naval que estaba ahí instalada en la calle Prat y que era en la película Missing, si no la han visto se la recomiendo, que tiene que ver con En la lo que calle no lo Plata llaman, de Valparaíso, ¿sí? en la calle Prat de Valparaíso. El Wall Exactamente. Ahí Street estaba. porteño para los que no son de Valparaíso. Sí, Claro. incluso puse una foto de toda desde arriba en el edificio donde estaba instalada la misión naval, así como había una misión en el Ministerio de Defensa, había otra misión en la Fuerza Aérea, o sea, habían misiones navales que estaban muy presentes. Además, la Marina tenía la Operación UNITAS una vez al año, que digamos, era de una gran admiración por Estados Unidos. Pero desde el punto de vista ideológico, si bien había algo o sea, entraban estas ideas que eran complementarias de seguridad nacional, el ideólogo era un sacerdote que se llamaba Enrique Pascal García Huidobro, que era también profesor en la Universidad Católica de Valparaíso. Yo no lo conocí personalmente, pero Tuve conozco la mucha desgracia de gente. conocerlo, Jorge. Dicen que era muy misógino, muy clasista también, incluso con los oficiales, pero era sobre todo franquista. Él creía que Dios puso a cada cual en su lugar en la tierra y los que son oficiales porque Dios quiso y los que son tropas porque Dios, y no hay que insubordinarse contra el orden divino.
Yo diría que las cosas que dice el almirante Merino son la versión vulgar de lo que enseñaba Enrique Pascal, en resumen. Hombre de sotana, Tranquilo. para ilustrar. Él era, yo diría, era el gran ideólogo de la Marina y en cierto sentido del golpe de Estado. Yo busqué lo que decía, encontré un folleto de una conferencia que dio en la Escuela de Derecho de la Católica, en fines del 74, pero hablaba de que se está terminando la época de la democracia kantiana y ahora viene una época de la toga y de la espada, no sé, eran los abogados y los militares que iban a gobernar. O sea, él predicaba el fin de la democracia y nuevas jerarquías que iban a surgir en él. Él era, los que lo conocieron dicen que iban los jóvenes oficiales a su casa y discutían lo que es pecado y lo que no es pecado, en fin, ese tipo A de... nivel anecdótico, él decía que no había nada que celebrar el 18 de septiembre porque habíamos pasado de ser integrante del mayor imperio del mundo a una republiqueta de cuarta categoría. Eso lo decía explícitamente, ¿no? Personaje Bueno, muy extravagante. yo diría que era el ideólogo principal de la Marina y de Merino. Sí, había algo y había gente que iba a cursos en Estados Unidos, pero yo diría que en la Marina, más que en el ejército, es el franquismo. Son franquistas, en el sentido que creen que hay un orden divino y no hay que insubordinarse contra ese orden divino. Exactamente. Esa era la oficialidad. Y esa oficialidad, a ver, mandaba en los buques como un dueño de fondo, o sea, como una hacienda del siglo XIX. Entonces, para ellos los marinos eran una especie de su servidor, el equipaje era como parte de la maquinaria que estaba a su disposición. Y había mucho desprecio, mucho desdén clasista, la comida era diferente. Entonces, eso disgusta. Y eso es la que causa tensiones, sobre todo que los marinos dicen, pero yo soy un obrero especializado, supimos hacer andar la flota solo, entonces yo no acepto que me sigan tratando como un ignorante. Y eso es lo que produce esas tensiones en la Marina más que en otro. Ahora, en esa época, yo diría que además de oponerse al golpe, los marinos formulan una especie de programa de los que tal vez estuvo escrito en algunos documentos o en parte de ellos que no se conservaron, pero se puede restituir de esta manera. Por Un programa ejemplo, entendido como pliego de peticiones. así es. Ya. La Marina pedía la misma alimentación para todos, el rancho único, porque los oficiales tienen un menú diferente y mucho mejor, por supuesto, que el de la Marina. Supresión del porte del uniforme y de los saludos fuera del trabajo. Porque decían ya, cuando trabajamos de acuerdo tenemos que obedecer, pero el fin de semana si estoy en la casa, la obligación de cuadrarse y demostrar esa pleitesía, no, o sea, fuera del trabajo no me tienen que dar orden. Entonces pedían, bueno, eso, libertad absoluta para leer periódicos y libros y tener un derecho a la vida privada, porque en teoría nada estaba prohibido, pero todos sabían que habían libros y periódicos mal vistos por los oficiales, que era mejor no llevar. Participación en la evaluación de la tropa para los ascensos, porque dice, los ascensos era finalmente la visión del oficial. Facilidades para proseguir estudios fuera de la Marina, porque esto es muy importante. Entonces, los marinos entraban a los 15 años, a veces a los 14. O sea, habían hecho, recuerdo que en esa época, yo estuve en el último año que fue así, habían 6 años fundamentales y 6 humanidades. Ya. Entonces, los marinos habían cursado hasta ¿Tú saliste tercero. qué año de enseñanza secundaria entonces? Yo terminé el 70, el Ah, 71 ya, entré en universidad. ya, perfecto. O sea, El entraste a la universidad 71 con fue el ayer. último año que hubo sexto humanidades, después comenzaban los medios. Entraste a la Se llamaban. universidad cuando está terminando Freire. Claro, perfecto. Eh, entonces pedían los derechos a poder completar los estudios secundarios fuera de la Marina y había muchos impedimentos por hacerlo, porque en el fondo, si seguían estudios, podían descalificar técnicamente al oficial. Bueno, terminar maltrato y castigos absurdos. Por ejemplo, a veces según el humor del oficial, pero había alguien que llevaba algo mal puesto, no estaba lo suficientemente bien afeitado, cosas así, y castigado sin salir, no podía salir el fin de semana. Derechos civiles, el derecho a asociación y el derecho a sindicalización y a voto. Recuerdo, entonces los oficiales votaban, pero la tropa no. Y la gran reivindicación era la escuela náutica única. ¿Por qué tiene que haber escuela de grumetes y escuela naval? Y que hubiera una sola escuela donde los más capaces pudieran ascender a los rangos. Yo diría, eso puede resumir las peticiones de la Eran Marina. peticiones fundamentalmente democráticas, ¿no? Igualitarias. Así es, claro. Hay una anécdota que quizás es interesante, que es la llegada de un crucero fabricado en Suecia. Porque todos los buques que tenía la Armada chilena, lo escribí, eran fabricados en Inglaterra o en Estados Unidos hasta entonces. Y el gobierno de Allende compra un crucero a Suecia. En Suecia se llamaba el Gotha Lejón, y en Chile lo rebautizan como el Almirante Latorre, que llega a Chile en enero del 72.
Pero va un grupo de marineros, según los datos eran entre 150 y 200, que pasa un periodo de casi 6 meses en Suecia con algunos oficiales para aprender a manejar este buque. Entre ellos, por ejemplo, está el testimonio de Pedro Blasé, que es hoy día el presidente de la Asociación de Marinos Antigolpistas, está en ese grupo. Entonces resulta que esta estadía de casi 6 meses en Suecia, primero ven que en Suecia los marinos cuando quieren hablar con el oficial van y le hablan. En Chile había que decir permiso, mi capitán, para dirigirle la palabra. Y había una serie de gestos de ese tipo. Después los marinos entraban con la literatura que querían, hasta por ahí unas revistas porno, estábamos en Suecia, pero pasaba todo eso sin ningún tipo de censura. Eh, Estaban afiliados a sindicatos, generalmente al sindicato eran casi todos del Partido Socialdemócrata sueco, y la marina sueca funcionaba perfectamente, o sea, no era menos eficaz que la marina chilena cuando les habían dicho que si pasaba todo esto era casi el derrumbe de la civilización. Y no, o sea, la civilización no se derrumba con los sindicatos, con la libertad de lectura, con todo. Y además, la arquitectura del buque es diferente. O sea, hay espacios diferentes para los oficiales y la tropa, pero el espacio para la tropa es mucho, mucho mejor y más digno que los espacios que tenían los otros buques estadounidenses o ingleses. Habían verdaderos camarotes, los camarotes tenían sábana disfrazada, luz individual cada una, había hasta un sauna para la tropa, en fin, los comedores eran mejores, en fin, la arquitectura del buque refleja los progresos sociales suecos. Entonces, eso también tuvo un ejemplo. Llega a Chile fuerte. Con el barco, con La Torre. Llega a Chile, finalmente navegan de Suecia a Chile a fines del año 71 y llega a Chile a principios del 72. Y a partir de entonces ese buque se incorpora a la escuadra chilena. Está este entorno político, social, digamos, sobre el que se apoya este movimiento. Y mi pregunta iba a una cosa que no he visto y que es absolutamente desconocida, que es la forma material, cómo se expresa este antigolpismo. ¿De qué manera se expresa esto? ¿Qué acciones concretas tomas? Eso. Vamos a eso, pero tenemos el contexto, o sea, una oficialidad muy de derecha, con muy pocas excepciones, y una tropa más bien de izquierda. Había muchos hijos, o sea, no había selección política para ingresar a la tropa, para los oficiales sí. Había que tener recomendaciones, y los oficiales muchos son las mismas familias que se repiten. Y después les autorizan inclusive, al momento de casarse, se les autoriza a las mujeres, inclusive, se analiza la familia. Bueno, eso se daba, incluso los marinos para casarse su mujer tenía que ser aprobada por la oficialidad. Aunque en realidad dice que después de los 21 años era una formalidad, pero había que hacerlo. Sí. En cambio, los marinos son en su mayoría. El año 71, en los buques existe una institución que es la arenga, que se da en el marco de lo que se llaman las reuniones divisionales. Los buques están divididos en divisiones y cada división está a cargo de un oficial. División puede ser el cañón, la torre número tanto, el cañón antiaéreo tanto, una división, la máquina abajo otra división, en fin, son divisiones de ese tipo. Y también existen divisiones en las unidades de tierra, en la base aeronaval de Belloto, en ese entonces las unidades que estaban en la Salina, la Escuela de Ingeniería Naval. Y generalmente después del trabajo, el oficial da una arenga, o sea, reúne a la gente y habla que, mira, iba desde edificantes consejos de buena conducta hasta conceptos técnicos, les recomiendo que aprendan tal cosa, hay que estudiar mejor tal cosa, o sea, cómo hacer mejor el trabajo. Esas arengas hasta ese entonces eran esencialmente técnicas, muy poco políticas, pero el año 71 comienzan a tener un tono cada vez más político, que van increciendo, o sea, subiendo de a poco. Primero se habla del gobierno marxista, poniendo un acento sobre el marxismo, que estableció relaciones con Cuba y la Unión Soviética, que es marxista, que no son nuestros aliados naturales. En fin. Después comienzan a hablar de que este gobierno está poniendo en peligro la seguridad nacional. En fin, y las arengas de los oficiales se van politizando cada vez más. Y ya se designa, a ver, el año 71 no se llama aún a derrocar al gobierno, pero se critica cada vez más fuertemente al gobierno. Y el año 72, o quizás ya a fines del 71, entra un elemento que es muy importante, que yo lo descubrí en el libro de Luis Vega. Luis Vega fue el abogado de la Intendencia de Valparaíso, a ver, que había sido comunista, pero después rompió con los maoístas y después volvió, se entendía bien con Allende y fue el secretario de la Intendencia de Valparaíso. Y murió exilado en Israel, pero me conseguí que uno de sus hijos, a quien conocí en Chile, me mandó de Israel su memoria, pero pienso que ahora están publicadas en Internet. 2 tácticas de la contrarrevolución en Chile, Luis Vega Contreras, por lo menos una parte de ella.
donde hay mucha, mucha información sobre cómo se dio el golpe en Valparaíso. Tal vez es el libro mejor informado al respecto. Ahora, él cuenta que un elemento, y yo pienso que es una idea en la que encuentro que tiene razón, o sea, la corroboré con otras fuentes, dice que ¿qué hace pasar a los oficiales de la oposición de derecha a la insurrección? Que son cosas diferentes. Sí, claro. Es la idea de que va a haber una guerra con Perú y Bolivia. Y en el fondo, en el mundo militar de entonces, los militares creen, lo mismo le preguntaban a Bolodia Taite, dice, ellos creen que como el año 1979 se cumplía el centenario de la guerra, los militares piensan, no sé por qué, pero es una creencia, que después de un centenario hay como una especie de prescripción histórica a las anexiones de guerra. Entonces, que Perú y Bolivia tienen que atacar a Chile antes que se cumpla el centenario de la guerra. Entonces, por lo tanto, iba a haber un Una cosa ataque como inminente de Harry Potter, así, más o menos. de Perú y Bolivia contra Chile antes de 1979. ¿Ya? Pero esto se lo creen todos, hasta un poco el general Prat. Entonces estudian detenidamente la guerra de Israel contra los árabes del 67, porque era sobre el desierto, cómo iba a ser la guerra contra... En fin, si se podía parecer en algo. Y esa creencia es muy fuerte en el mundo militar. Además que en el régimen de Perú de Velasco Alvarado, que tuvo muy buenas relaciones con ella, es cierto que compró tanques a la Unión Soviética. Y eso hizo subir las tensiones. ¿Por qué le compró tanques soviéticos? Pero la seguridad es que justamente contra Allende no iban a hacer la guerra. Después hubo peligro de guerra. Pero Allende tenía excelentes relaciones con Perú y por eso no hubo. Pero en fin, esta es una creencia en los militares. Entonces el discurso en las arengas es más o menos este. La derecha es un poco corrupta, hasta cierto punto ineficaz, no han sabido gobernar Chile, no sirve. La izquierda, miren lo que está haciendo en el gobierno, ahora somos rivales de Estados Unidos y estamos perdiendo la alianza con Brasil y Perú y Bolivia se nos vienen encima y quizás aliado con Argentina. ¿Quiénes son los únicos que pueden salvar a la patria? La respuesta. Finalmente, lo que transforma a los oficiales en golpistas es este convencimiento de que va a haber un conflicto con Perú y ellos son los únicos que pueden salvar a la patria porque los políticos no son capaces de hacerlo. Entonces va subiendo el tono de las armas. Y esto hace que se constituyan grupos de marinos en prácticamente todas las unidades de la Armada. Y también en otros, en la aviación, pero ese es otro tema. Entonces yo creo que eso permite hablar de movimiento, no es en un buque o en dos, es en prácticamente todas las unidades. Se constituyen grupos de marinos de izquierda, que no son militantes de partidos políticos, salvo rarísimas excepciones, pero la mayoría de ellos no militan en partidos políticos, son de izquierda, son allendistas, y los inquietan estas anécdotas, o sea, se juntan con el amigo fuera y les dice, oye, ¿sabes que en mi buque también dijeron lo mismo? Y en la Escuela de Ingeniería Naval también dijeron lo mismo, y en Belloto también dijeron lo mismo. Entonces, no es que haya un oficial un poco extremista, sino que esto es algo generalizado. Y si es generalizado, es porque tiene al menos la anuencia del mando, si no en la Marina eso no funcionaría. Hubo un oficial que fue sancionado por eso, Lautaro Sasso, porque iba demasiado lejos, pero finalmente digamos, hay un increchendo contra el gobierno. Y el 72 ya se habla de la necesidad de que nosotros no podemos permitir, o sea, tenemos el derecho y vamos a tener que actuar, comienzan a plantearse. Entonces, estos grupos de marinos se proponen primero informar al gobierno. Y para eso buscan contacto, y los primeros contactos son con los grandes partidos. Buscan contacto con el Partido Comunista y Socialista y los obtienen porque tienen familiares. Pues, pero en resumen, no les dan la importancia que quieren. Los escuchan, les regalan unos folletos y les explican que las Fuerzas Armadas son patriotas en Chile, en fin. Pero le dicen, pero nosotros sabemos que no tanto. Y como segunda opción, en realidad, toman contacto con el MIR y el MAPU, los grupos más chicos. Y estos sí les dan importancia, destacan en el fondo militantes que los atienden y que se reúnen con ellos, que les dan formación política y que recogen la información y se comprometen en llevar la información al presidente, porque ellos querían que le llegara Allende, al presidente, pero también a los partidos de izquierda. Y en el fondo esa información llega vía la hija de Allende y vía la hermana de Allende, que eran también muy de izquierda en ese sentido. Y entonces yo diría que estos grupos se constituyen primero en base a informar. Miren, la Marina está pasando esto, atención, tomen medidas. Pero a principios del 73 ya es más que eso. O sea, tú dijiste al principio, y muy justamente, que el tanquetazo del 29 de junio fue el momento donde la sociedad chilena asume que va a haber un golpe de Estado, porque ahí está la moneda perforada por impactos de tiros de todo tipo, de obuses y de tiros.
sea, ya no era una cuestión de análisis teórico, ahí estaba. Pero en las Fuerzas Armadas esto ocurre antes. Los marinos se dan cuenta antes que la sociedad que el golpe de Estado es inminente. O sea, ya el 73 ven que los oficiales ya van hacia la organización de un golpe, y para un militar esto es grave cuando está en contra, porque un civil puede intentar no participar. No siempre resulta, pero en fin. Un militar no tiene ninguna opción, o sea, ellos saben que los van a sacar, el oficial detrás, y van a tener que hacer lo que les ordenen, y lo que les ordene puede ser lo peor, y no les queda otra opción que cumplir esa orden. Y además hay otro indicio del año 72 que introducen en la Marina instrucción de combate de localidades o técnicas antiinsurreccionales, cosa que antes no existía en la Marina. O sea, lo enseñan a combatir contra civiles con nombres bien precisos. Aquí estamos nosotros, allá está el MIR y los comunistas. O sea, estaban Sí, bien explícito. identificados los civiles, entonces hay que tomarse esa casa que está ocupada por los comunistas, en fin. Eran instrucciones en ese tono. O sea, ya las simulaciones no eran contra los argentinos o contra los peruanos. Ah, no, 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 eran contra la... Y eso es cuando se introduce ese combate de localidades en la Marina. Y cada vez más, digamos, hay anécdotas contra eso. Algunos marinos discuten, ¿ah? Entonces por eso comienzan le discuten a los oficiales y defienden la nacionalización del cobre o cosas así. Pero finalmente el 73 se dan cuenta que esto es inevitable, y hay una reunión de marinos que se da en un café que existía en esa época que se llamaba el Bar Los Pingüinos. Estaba cerca de la Plaza Echaurren en Valparaíso. Esto fue en febrero del 73, donde discuten qué hacer, sin llegar a una conclusión muy junta. Y era relativamente imprudente una reunión con tantos marinos, aunque fueron de civil, cantaron Happy Birthday como si fuera un cumpleaños, en fin. Que era un lugar donde vendían pescado frito barato y se juntaban mucho los marinos. Bueno, y después de eso, yo diría que hay dos tendencias que corresponden a las grandes líneas de la izquierda chilena. Hay algunos, sobre todo el sargento Cárdenas en la escuadra, que quieren tomarse los buques antes que advenga el golpe de Estado. Y hay otros que quieren resistir al golpe cuando llegue, o sea, reaccionar. Son nombres que yo les doy, pero los que quieren anticiparse y los que quieren reaccionar al golpe. Existen estas dos tendencias. Y finalmente el grupo que es dirigido por el sargento Cárdenas en la escuadra, que al final es sargento en el destructor blanco, detectan un golpe de Estado para el 8 de agosto. Sabemos que el golpe de Estado no se dio en esa época, pero hubo un proyecto de golpe de Estado el 8 de agosto, eso está en el libro, se pudo establecer que en realidad eran oficiales de la medios, no eran los que estaban preparando el golpe definitivo, que estaban vinculados con Patria y Libertad y con algunos oficiales de la aviación. Y efectivamente a última hora los oficiales que estaban preparando el golpe de Estado que se dio consiguen retener a los que querían dar este golpe de Estado el 8 de agosto. Pero en fin, los marinos descubren un intento de golpe de Estado para el 8 de agosto, que efectivamente existió, y piden reuniones urgentes con los jefes de partido. En realidad, con el MIR se reunían regularmente, porque el MIR había destacado un militante, que era, su nombre político era Agustín, Carlos Díaz era su nombre de verdad, que era un antiguo marino, entonces conocía bien la marina, conocía la jerga y quien atendió ese trabajo. El MAPU era sobre todo el MAPU de Valparaíso, que era a través del secretario regional Valparaíso, que era Leopoldo Luna, también se reúne a veces con los mismos, ¿no? O sea, los marinos se podían reunir con el MIR y con el MAPU. Al mismo tiempo, ya. Que eran a veces eran los mismos marinos que los atendían, transmiten las mismas informaciones, en fin. Y llega el momento que les dicen, piden reuniones con los jefes de partido. El Partido Comunista no acepta reunirse con ellos, pero los otros partidos sí. Y se dan entonces la serie Jorge, ¿se conoce cuál es la razón que da el Partido Comunista para no reunirse con los marinos? ¿O simplemente fue una negativa? Yo entrevisté a Luis Corbalán y a Manuel Cantero. Están las entrevistas publicadas. Manuel Cantero era diputado por Valparaíso, era el que trataba esos temas y era el que había estado varias veces reunido con gente de la Marina en reuniones legales. Pero en el fondo es cierta desconfianza de lo que podía hacer este grupo. Ahora, el Partido Comunista no hacía trabajo en las Fuerzas Armadas a pedido, esto me lo dijo José Cademartori, que aún existe, pero que después del tagnazo de Biot, hablo de octubre de 1969, el Partido Comunista quiso comenzar a hacer trabajo a las Fuerzas Armadas y Allende le pidió que no lo hicieran, porque si eran sorprendidos en eso, las consecuencias iban a ser muy graves y el Partido Comunista no lo hizo. Eso fue así. Entonces el Partido Comunista quizás tenía algunos contactos, siempre había gente que tenía familiares, Chile era así, pero no habían grupos estructurados hasta donde O sea, el diálogo era fundamental con el gobierno, era exclusivamente con el Partido Socialista, porque ni el MAPU ni el MIR estaban en la Unidad Popular. El MAPU sí.
Al Mapu sí, ya. El Mapu sí estaba, el MIR no, Garretón era un partido de gobierno, sí, sí, sí. Entonces, el MIR no, pero con contactos con el gobierno, estaba en una posición de apoyo crítico. Era. Entonces, piden reuniones y se da Jorge, la reunión con Garretón. Risenberg tiene una duda, una inquietud. ¿Cierto? Claro, una inquietud. Lo que pasa es que no quería que dejáramos pasar ese momento cuando tú dices que llega un momento de determinación en que al parecer hay dos corrientes dentro de los marineros que quieren oponerse al golpe, aquellos que quieren adelantarse al posible golpe y aquellos que están esperando el golpe para reaccionar después de él. ¿De quién dirigía a los que se querían adelantar el golpe? O parece ser, yo estuve leyendo tu libro, uno de los más claros en relación al escenario que tenía adelante, era el sargento Cárdenas. Cárdenas. Y el sargento Cárdenas, tú cuentas que va a reuniones con el MIR y las reuniones se hacían en la casa de Laura Allende. Y Cárdenas dice, le explica él que él considera que hay que adelantarse al Para nuestros golpe. televidentes, Laura Allende es la madre de Andrés Pascal Andrés Allende. Pascal. Sí, claro. De Andrés Pascal, hermana de Salvador Allende, era diputada Hermana de socialista Salvador Allende. y madre de Andrés Pascal. Sí, sí. Bueno, Cárdenas dice que no sabía que Laura Allende estaba ahí y que cuando le preguntan, bueno, cuál crees tú que va a ser la reacción del gobierno si ustedes se adelantan al golpe? Y el sargento Cárdenas dice claramente, a mí me sorprendió, y dice, bueno, yo creo que el gobierno estaría en contra nuestra. ¿Por qué iba a estar a favor si le dio la ley de control de armas a la derecha? Si nunca se ha interesado en conversar con la tropa, conversa con la oficialidad. Y Claro, ahí me llamó mucho la atención esa corriente dentro de los marinos porque, bueno, y me interesaba preguntarte cómo veían ellos al gobierno. Esa era la... no, puede que hubieran unas críticas de izquierda, pero su motivación era defender al gobierno contra el golpe de Estado. Eso era, eso yo creo que, y es muy importante señalarlo, porque después hay historias de derecha que dicen otra cosa, que también era una insurrección contra el gobierno. No, o sea, la motivación de los marinos era defender al gobierno contra el golpe de Estado que veían montarse, porque era el gobierno de izquierda y era el compañero presidente, había una identificación con él. Lo que no significa que no pudieran tener algunas críticas. Efectivamente, a veces encontraban que Allende, cuando iba a los buques, hablaba sobre todo con los oficiales y muy poco con la tropa. Efectivamente, eso hay varios que lo dicen. Incluso dice que Frei era más, hablaba más con la tropa que Allende, o sea, Allende se cuidaba mucho de no herir susceptibilidades de los oficiales. Nunca aceptó reunirse directamente con ellos. Entonces, el MIR, como una forma de garantía de que el presidente iba a escuchar lo que querían decir, hacía la reunión en la casa de su hermana, sabiendo que la hermana después lo iba a informar. Era una forma, pero Allende nunca aceptó romper la jerarquía. O sea, Allende, si se refería a las Fuerzas Armadas, hablaba con el comandante en jefe Con la respecto a la Marina, oficialidad. pero no iba a curcircuitar la autoridad de los oficiales. Entonces, efectivamente, Allende no acepta reuniones con oficiales antigolpistas. Pero esto fue un drama porque hubo en la Marina, pero también en las otras ramas militares antigolpistas, y no hubo gente que los considerara. O sea, era primero escucharlo, o sea, sentarse, escuchar lo que tenían que decir y a tomar medidas, porque en la Fuerza Aérea pasaron cosas parecidas. Se estaba gestando un golpe y ellos ven esto antes que los civiles, pues, ya las medidas que se están tomando. Pero, insisto, buscan defender al gobierno, el asunto es cómo defenderlo mejor. Ahora, en las reuniones, con el MIR tuvieron reuniones, incluso les cuento una anécdota, pero cuando hice las entrevistas al cabo Lagos, el Pedro Lagos, le pregunté cuántas veces se reunieron con Miguel Enrique. Me dice, bueno, en el proceso dice que son dos. Y en realidad yo le pregunto, silencio, me dice, ¿puede apagar la grabadora? Entonces, bueno, ya la apago. Mire, en realidad fueron cuatro, pero no quiero decir lo que no está en el proceso. Y yo le dije, a estas alturas ya no creo que haya problema, qué sé yo. Bueno, se convenció, prendo de nuevo la grabadora, le repito la pregunta y me hace así, pero no se atrevía a pronunciar la palabra cuatro. Ya, sí, claro. Una de esas, efectivamente, haber sido la reunión en la casa de Laura Allende. Con Miguel Enrique, con el MIR habían contacto más sistema. La prueba es que antes de la última reunión, donde estaba Altamirano también, se habían reunido 3 veces con Miguel Enrique. Una Y con el pregunta, MAPU, una pregunta, Jorge, así que yo creo que ayuda a ilustrar a quienes nos están escuchando. Tú en aquella época militabas en el MIR. sí, ¿Esto se sospechaba dentro de la militancia o era un tema tabú que simplemente no se decía absolutamente nada? no, algo se sabía. A Que nivel de había militancia de base, digamos. se,
Sí, bueno, pero yo estaba en Santiago, ¿ah? Pero Ya, bueno, como era en Valparaíso, tenía muchos amigos en Valparaíso, comencé a militar en Valparaíso, estaba en el pedagógico en Santiago, ya. pero los amigos de Valparaíso algo me contaban, que hay un gran trabajo en la Marina, o sea, algo sin detalles, ni cómo ni cuándo, Perfecto. pero algo se sabía que esto Ya. existía. Por lo menos yo lo sabía, Ajá. sin estar implicado para nada en el trabajo. Sí, Y sí. así que si yo lo sabía, muchos más lo debían saber. Muy probablemente, claro. O Bueno, sea, esto era un y elemento del debate político abiertamente, la situación. no era tan abierto, no, Ya, era como información un poco confidencial, secreto que se le cuenta uno por uno, pero que lo sabían varios. ya. No era parte del debate político, yo diría, pero era así un secreto que se sabía. Entonces, finalmente se reúnen con Garretón, acepta reunirse con ellos, porque con el MAPU se reunían con Leopoldo Luna, que era el secretario regional Valparaíso, y con otros. Pero finalmente Garretón acepta reunirse con ellos y viene de Santiago y la reunión se hace en Viña, en una casa. En el libro está la fotografía de un departamento que era de la mamá de una pareja que eran militantes del MAPU, que está en la población Lorco. Y ahí llega un grupo de marinos que eran entre 7 y 8, con el sargento Cárdenas, y 3 días después es la reunión en Santiago, que se hizo el viernes 3 de agosto. La reunión con Garetón fue el martes 31 de julio y la reunión con Miguel Enríquez y Altamirano es el viernes 3 de agosto. Esta se hace en Santiago, en Puente Alto, en una casa que pertenecía a la familia Puz. O sea, exactamente hace 50 años, Jorge, quiero remarcar esto para los que nos van a ver por primera vez en el programa. Bien, Exactamente, justamente. Esta reunión de los marinos con los secretarios generales fueron hace exactamente 50 años y las reuniones se parecen mucho y se pueden resumir así, que además están en el proceso. Leí completo los procesos que están en la Fiscalía Naval, ujú, que son 10 tomos. Esto voy a muy bien. explicar por qué. El- Dice, en los marinos en realidad habla prácticamente solamente el sargento Cárdenas, que era el que tenía más grado, era el sargento. Los otros eran cabos marineros que tienen muy pequeñas intervenciones y que hablan poco. Y el sargento Cárdenas dice más o menos esto: detectamos un golpe de Estado inminente, nos queremos tomar los buques antes del golpe de Estado, pero para esto necesitamos que ustedes nos apoyen. Ahora, dice, todos se impresionan porque da muchos datos precisos de conversaciones que escucharon, de sobre equipamiento militar de los buques, sobre equipamiento del banco de sangre, una serie de signos que indican que el golpe de Estado es inminente. Más municiones que lo común, o sea, los buques están preparados para salir mucho tiempo al mar, y cosas de ese tipo. Contactos con civiles de derecha, que algunos de ellos los ven, informaciones de esa índole. Entonces, la respuesta, yo diría que ninguno de los 3 jefes de partido aceptó el plan tal cual, pero con matices entre ellos. Ya. Garretón dice, y eso está en el proceso, en un momento los escucha, toma nota, dice que va a informar al presidente de la República, y en un momento de la reunión, hay discusión si fue la reunión o si fue la salida, pero dice, esto puede ser una locura. Es cierto que lo dice, que esto Eso lo va dice a ocurrir. Carretón. Después, en la reunión con Miguel Enrique Altamirano, que en realidad esa reunión lo organizó el MIR. Altamirano era el único socialista presente, lo pasó a buscar Miguel Enrique en auto a la salida del Senado y lo llevó a la reunión. Llegaron de noche y también Altamirano lo escucha, hace algunas preguntas de cuántos son, que si saben manejar los buques solos, si saben manejar los cañones inoficiales, cosas de ese tipo. Y dice que él no puede decidir solo, que lo tiene que decidir la comisión política del partido, pero que en todo caso él piensa que ellos tienen que reaccionar al golpe cuando comience y no antes. Pero ahí le dan argumentos militares, que ahí pierden la iniciativa y que es muy importante el factor sorpresa, argumentos de ese tipo. Claro. Y el MIR también quiere continuar con los preparativos de la toma de la flota, pero que esto tiene que enmarcarse, tiene que ser parte de una contraofensiva popular y revolucionaria. O sea, que haya una contraofensiva contra la región con otros sectores sociales. En la línea de la intervención de Enríquez en el Caupolicán, ¿no? Que fue el 17 de julio, precisamente. Estamos 2 semanas después de Claro. esa reunión. Porque Enríquez en ese discurso habla usa la palabra contraofensiva. Exacto. Ya. Esa es esa es la tónica. Justo eso. Esto fue un fin de semana y en realidad en la reunión participaron 7 marinos. Desde los 7 hay 5 que están vivos, hay 2 que murieron en actividades de la resistencia más adelante, pero que no tienen relación con el cosa de la Marina. Entraron al MIR en la cárcel y murieron en actividades de resistencia del MIR hacia 1980, 2 de ellos. De los 5 que están vivos, conseguí entrevistar a los 5, que están dispersos por el mundo. Por supuesto, la más útil fue la entrevista al sargento Cárdenas, que fue, no sé, hace mucho tiempo que no da entrevista a nadie, pero aceptó finalmente, pasé un fin de semana con él en su casa. Y también entrevisté a Carlos Altamirano y a Andrés Pascal, que participaron en la reunión.
Entonces, bueno, con 7 testimonios es posible reconstituirla, porque ahí no hay fuentes escritas, o sea, no hay más fuentes que... Sí, está lo que está en el proceso, pero que son confesiones arrancadas bajo tortura, que hay que tomarlas de forma muy delicada. Pero, por ejemplo, el proceso me permitió fechar, porque nadie se acordaba de la fecha. En cambio, en el proceso estaba claramente la fecha eh, para ese tipo de cosas. Eso es así. Ahora, esa reunión con Altamirano fue detectada por la inteligencia naval. No sé hasta qué punto y no sé con cuánta anticipación. Perdón, Jorge, ¿cuándo fue la reunión? ¿Habría sido la reunión con Altamirano la que fue detectada? Viernes 3 de agosto. Viernes 3 de agosto, ya. Viernes 3 de agosto. En realidad ellos partieron de Valparaíso, vinieron dos autos del MIR a buscarlo, incluso el punto de contacto se hizo ahí en el Parque Italia, por el lado de la calle Independencia, ahí los recogieron y se los llevaron a Santiago, hasta por ahí se pinchó una rueda, cambiaron la rueda, en fin. Y llegaron a Puente Alto, donde era la reunión en Santiago. Así fue, y después al día siguiente unos se van a Concepción, donde había también que organizar otro grupo, y otros vuelven a Valparaíso, pero algo detectaron, porque los últimos días las reuniones de Marina eran casi públicas y muchos marinos sabían que un grupo se iba a reunir con Altamirano. Y aparentemente uno de ellos, la Armada habló de un arrepentido, pero fue donde un oficial y delató. Eh, y en el proceso también hay una segunda delación que está, o sea, está el nombre y todo lo puse en el proceso. No me acuerdo de memoria, así que no lo voy a nombrar ahora, Ya. pero en el libro está. Comienza con A el apellido. La cuestión es que ese está en el proceso, o sea, no hay, eso no hay duda, se puede citar y Sí, sí. todo. O sea, hay... Una pregunta, Jorge, ¿estos delatores eran simplemente se quebraron por la presión política del momento o eran infiltrados? No se sabe. No, mira, no te puedo responder con Ya, exactitud. Yo creo que más bien lo segundo. ya. No creo que hayan sido infiltrados, aunque hay intentos desde meses antes. Por ejemplo, me lo salté, pero en el crucero La Torre, en el que llegó de Suecia, hubo en marzo, el 16 de marzo del 73, lo que los marinos llaman un bandejazo, un viandazo. O sea, como forma de protesta porque la disciplina se había endurecido mucho y la calidad no comen, dejan en la bandeja, la depositan sobre la mesa. Esa es una forma de lucha dentro de la Marina y hay un bandejazo. Entonces, después de eso hay muchos traslados. O sea, sin duda los servicios de inteligencia se dan cuenta que algo hay y comienzan a tratar de detectar. Por ejemplo, notan que en las reuniones divisionales muchas veces los oficiales interrogan, y este gobierno, bueno, nos está llevando al país a la pérdida. ¿Y qué piensa usted, mi cabo? ¿Y qué piensa usted, mi sargento? O sea, comienzan a identificar políticamente y muchos de ellos discutían, habían algunos que defendían el gobierno, entonces los líderes de izquierda, por lo menos buena parte de ellos, eran conocidos. Y hay una gran No era división. solo Cárdenas, obviamente. No, habían varios más, habían prácticamente todo, en Belloto habían otros, habían varios, digamos, marinos que se podían decir que eran líderes, habían otros en la escuela de suboficiales. No, entonces hay un movimiento, hay también muchos renuncias, marineros que para no estar en el momento del golpe renuncian a la Armada, que es una forma de protesta, en la época, por lo menos de no estar en eso. Hacia el tanque. Y finalmente, cuando son estas reuniones, eh, yo pienso que no detectaron la casa, por una razón muy simple, porque la casa se hace en una mansión que pertenecía a la familia Pucio, pero que era semioficial de la izquierda. Cuando habían invitaciones no oficiales los alojaban ahí. Ahí gente de Cuba, en fin. Ya. Eh, Imagínense el titular del Mercurio si saben que la reunión de Altamirano con los marinos se hizo en la casa del secretario privado de Allende. Entonces, por ese motivo, yo pienso que tanto no detectaron, porque si hubieran detectado el lugar, al día siguiente habría llenado la primera página del Mercurio sin ningún lugar a duda. Y en la misma puerta de la casa habrían ido la prensa, inclusive. Habrían ido a fotografiarla, no sé, Claro. claro. Y no hay nada de eso hasta después del golpe. Después del golpe la localizaron, ¿ah? Pero ya no tenía sentido. Pero no antes, o sea, pero algo supieron que hubo una reunión con Altamirano. Entonces, las detenciones comienzan cuando vuelven a los buques, a las unidades, el domingo por la noche, el domingo 5 de agosto. Ahora, cuando digo comienzan, con dos salvedades, en realidad no comienzan, habían comenzado antes. Hubo dos detenciones en la unidad del Belloto en junio, pero que son todavía, o sea, se mantienen dentro de la ley. Hay sospechas, detienen a dos marinos, que eran los líderes de izquierda, están entrevistados los dos en la... y le dicen que se les pregunta si tienen contacto con marxistas, con comunistas, bueno, ellos los niegan, en fin. Pero no hay tortura aún en esos casos. Y después hay
una semana antes de esto, o sea, los últimos días de julio, hay 20 detenciones en la Escuela de Ingeniería Naval, la que estaba en La Salina, y la Escuela de Operaciones, Está en las Salinas, claro. Eso, sí. claro, donde detienen en total a 20, de los cuales de los 20 había unos 10 que en realidad estaban implicados en el movimiento, pero en esas escuelas había mucha gente que estaba implicada en el movimiento, pero eran más bien los que estaban por reaccionar al golpe, o sea, esos no fueron a la reunión con Altamirano en Santiago. Detienen entonces algunos de ellos, es más duro todavía, pero no hay tortura todavía. Ya. La tortura comienza cuando detienen al sargento Cárdenas el domingo por la noche, el domingo 5, cuando vuelve a su unidad, el destructor blanco. Ahí pude entrevistar al comandante del destructor blanco, fue él que me dijo, yo participé en el golpe, pero fue útil la entrevista, porque contó de su punto de vista cómo fue la detención. Y él dice que ese domingo por la mañana muchos van a misa y a la Salina y después los llamaron a reunión al lado de la iglesia de la Salina, donde les informan que se detectó un movimiento subversivo, en fin, y les dan datos. Se presume que se dice que se reunieron con Altamirano y que van a ser detenidos en la medida que vayan a ser reingresando a sus unidades esta noche, y que tienen que ser detenidos, es la infantería de marina que se ocupa de los prisioneros, y dan cifras, y dicen se han detectado tanto en el destructor Cochrane, tanto en la Torre, tanto en el Prat, y donde había más era en el destructor blanco, donde sí sé que se nombran 26 subversivos. Ahora, el oficial está ahí, yo me di cuenta que mi carrera terminó porque un oficial es responsable de todo lo que ocurre en el buque. Si yo tenía 26 en el buque no me había dado cuenta. Y efectivamente va a durar pocos días más. El asunto es que los detienen y hay detenciones pero hay 4 o 5, hay una duda sobre el quinto, pero 4 o 5 que son llevados al Fuerte Vergara, en las Salinas, y ahí se inicia la tortura. Torturan al sargento Cárdenas, al cabo Blasé, a José Lagos, que vive actualmente y Sebastián Ibarra, que vive en Bruselas, son los primeros torturados en ese. Primeros 4. Los primeros 4 que son torturados en Viña por torturadores, o sea, ellos tienen el rostro cubierto y no vieron, los escucharon, si hay alguna sospecha, pero no vieron a los torturadores, y esto es en el Fuerte de Vergara, en Viña. Probablemente tampoco los conocían, sino reconocieron sus voces. Aún no lo reconocen, está en el libro, no lo voy a nombrar de memoria, pero reconocen las voces de uno, de hecho. Casi 1 o 2 días después, o sea, el martes o el miércoles de la semana, comienzan las detenciones en Talcahuano. Y ahí y siguen muchas detenciones en Valparaíso. En total, bueno, yo leí el proceso completo, la causa 2936, y conté un poco más de 200 detenciones. O sea, lo que muestra que era un movimiento grande, porque además dicen, todos no fueron detenidos. Claro que también todos los detenidos no eran, por decirlo de esa forma. Pero se puede hablar de un movimiento de varios cientos. Ahora, ¿qué es lo que es participar en un movimiento? Habían estos núcleos que iban a reuniones con los partidos y que fueron a estas reuniones que eran los más activos. Habían otros que participaron en alguna reunión en la unidad, en el buque o en la unidad de tierra, y había un tercer nivel que yo diría que estaban comprometidos. Yo soy de izquierda y cuando se haga algo yo estoy con ustedes. Voy a estar ahí. Pero era un compromiso de ese tipo. Yo diría los 3 niveles de participación. Ahora, de esos van más de 200, entre 200 y 250, digamos, estamos en ese orden de cifras, van a haber 92 condenados por el proceso que siguió después del golpe. En el libro dice 88, pero después del libro encontré 4 más, por eso que ahora digo 92. Van a haber 92 condenados. ¿La imputación precisamente cuál es? ¿Sedición? Esa es una pregunta muy interesante porque la parte jurídica es otro capítulo. Sí. Pero digo, eso da una idea del problema. ¿Y cuántos de ellos fueron torturados? Varias decenas. O sea, la tortura fue muy dura en Talcahuano. Después la tortura se trasladó al Fuerte Borgoño, el Talcahuano, por un equipo dirigido por el capitán Luis Keller Herrera. Lo nombro cada vez que puedo porque aún te impune, aunque por primera vez ha sido cariado, está en los procesos actualmente. ¿Cuál es el nombre, el apellido de ese hombre? Luis Keller, con K. Keller Herrera, que instrucción en Panamá, en fin, y fue el que dirigió el primer equipo de tortura que existió en Chile. Y es tortura sistemática, les meten la cabeza en un tonel, hay electricidad, hay grabaciones de los interrogatorios, en fin. Y todo esto en complicidad con el juez naval en Talcahuano, que era un juez Jiménez, que después fue... Estas torturas se publicitaron, hubo una campaña en defensa de los marinos. ¿Cuál fue la actuación del gobierno? Porque aquí se está conformando, digamos, cuando muchas veces se discute si en el gobierno de Salvador Allende
se Voy violaron a los eso. derechos humanos, estamos en presencia de violación de derechos humanos en Voy este a, caso. primero, ¿cuáles fueron los cargos? Porque una cosa tiene relación con... La Marina sola solo puede acusar a alguien jurídicamente de incumplimiento de deberes militares. Me estoy refiriendo a las leyes de la época, que las conocí bien. No sé Por si ahora es supuesto. así, pero estamos en el año 73. La pena máxima por eso eran 500 y tantos días de presidio. Presidio menor. Presidio menor, que era cuando alguien llegaba borracho, una riña, una desobediencia, eran así, indisciplinas de ese tipo. Pero la Marina no puede acusar sola más que eso. Para acusar a más, tienen que aplicar la ley de seguridad del Estado. Pero el año 73, la aplicación de esa ley es prerrogativa del Poder Ejecutivo. O sea, solamente la puede aplicar el presidente de la República, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior o el intendente de la provincia. Eh, Ahora, en realidad, la va a aplicar es el intendente de la provincia de Valparaíso, donde más, según el testimonio de Luis Vega y otros, Merino le arrancó la firma, pero que firmó, Perdón, firmó. casi como que no estoy entendiendo o no quiero entender. El intendente de la Unidad Popular El dedujo la acción. intendente de la Unidad Popular firma un papel para que se le aplique a los marinos la ley de seguridad del Estado y eso permite que sean acusados de sedición y motín. Eso jurídicamente es Interesante, así y no hay discusión. interesante. Ahora, tiene bemoles y sostenidos, que son los siguientes. Y después esta medida la vuelve a firmar el intendente contra los marinos de la escuela de suboficiales, porque son procesos diferentes. Uno es el proceso contra los de la escuadra, el 3926, y el otro es el proceso contra el de la Escuela de Ingeniería Naval, que tiene otro número, y las dos veces firma el intendente para que se aplique esta ley. El gobierno podía haberse desistido, pero no lo hizo, y eso es así. Eh, Claro, esa ley sigue prácticamente sin modificación hasta el día de hoy. La titularidad de la acción por seguridad interior del Estado le corresponde exclusivamente al gobierno, al Poder Ejecutivo. al Poder En Ejecutivo. fin, lleva la firma del intendente de Valparaíso, que era un ex auditor militar que habían nombrado. O sea, no tenía tradición en la izquierda, todo, pero que firmó, firmó. Ahora, tu pregunta sobre las torturas. Efectivamente, las torturas se dan, yo diría, en recintos que ya escapan a la autoridad del gobierno. O sea, mi opinión es que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en las torturas que se aplican, porque en el fondo ya estamos en una situación donde la dictadura se está imponiendo. Hay, si tú quieres, dualidad de poder en el buen sentido de la palabra. Y ya ese fuerte Vergara y el fuerte Borgoño están controlados por los golpistas. Y es ahí donde se practica la tortura contra los marinos. ¿Qué acciones realizó el gobierno en la Voy a eso, defensa de esos marinos? voy a ¿Ya? eso. Las primeras denuncias las hace la izquierda radical, por decir, el MIR, punto final, y la revista Chileo. Y el MIR le asigna, a ver, le asigna también abogado. Pero hay críticas al Partido Comunista, pero yo leí detenidamente El Siglo del periódico El Partido Comunista de la época, y en realidad El Siglo se limita a transcribir los comunicados navales, sino que se detectó un grupo infiltrado en la Marina, sin comentarios, hasta que más o menos hacia el 12-13 de agosto, en el libro está la fecha exacta, aparece un editorial diciendo que la Marina tiene derecho a detener, pero nosotros también tenemos derecho a preguntar si se han respetado todos los derechos de los detenidos, escrito en muy hermoso español. No está firmado, pero creo reconocer el estilo de Volodya Teitelbaum en el Qué por su bonito estilo de... Qué recordar, Jorge, valentía, ¿no? qué valentía. Qué bonito recordar. Sí. Entonces, efectivamente, el siglo dice primero, no, en realidad sospechamos de que algo raro está pasando en el fondo. Y 2 días después, cuando prácticamente la tortura se confirma por varias fuentes, no sé si tengo tiempo de citarla, ya aparece denuncia contra la tortura y se constituye un comité de abogados en Valparaíso, donde hay comunistas y socialistas. Está, por ejemplo, puedo citar a Graciela Kichinevsky, que era la mujer de Marcos Portnoy, un conocido, bueno, Emilio Contardo, por supuesto, por los socialistas, y varios más. Olga Morris fue una de ellas, a quien entrevisté también. Eran abogados conocidos de comunistas y socialistas, y algunos de derecha. Hubo un abogado del Banco Edwards, pero dijo yo, la tortura no. Si hay que hacer algo contra la tortura, con una excepción interesante en ese caso. Son raras, pero es importante citar. Y a partir de entonces, yo creo que se da una ruptura histórica, o sea,
Los abogados intentan defender a los marinos, pero no tienen acceso al proceso. Y el gobierno intruye a un oficial de apellido Bío, que era un golpista en realidad de la primera hora, pero era el que le correspondía según la jerarquía, que entable querellas contra los acusados de torturadores. O sea, Allende en su última intervención dice, si se ha transgredido la ley, en el fondo que hubo infiltración, van a haber sanciones, pero si también han habido torturas, también van a haber sanciones en ese sentido. Más o menos ese es el tono del último contenido de Allende. Ya. Pero Allende ya los había tratado de subversivos tratando de Y infiltrar las Allende Fuerzas Armadas, ¿no? se detectó, bueno, las citas textuales están en el libro, un caso de infiltración ultraizquierdista en la Marina Nacional. Lo que es, yo creo que, por supuesto que Allende tiene muchas cosas admirables, pero esto fue un gran error y quizás su peor error, el no haberse apoyado en los marinos que querían defenderlo. Porque en el fondo hay marinos que estaban dispuestos a jugarse, y claro, Allende estaba montando el último gabinete en los que entraron los jefes de la Fuerza Armada, porque esto fue el 9 de agosto, el mismo día que se estaba torturando en Talcahuano, y los días siguientes, forma el último gabinete con militares. Entonces, en el fondo, ya no está en condiciones de romper con los raros oficiales de la Marina que él pensaba que no eran golpistas. Bueno, y habían algunos efectivamente que no eran golpistas, pero que aprobaban, todo el mundo aprobaba la detención de los marinos. Pero como después va a quedar demostrado jurídicamente, no hay infiltración, si reunirse con los marinos no es delito, y estos marinos estaban en la Marina desde los 14, 15 años, esa infiltración. Pascal dice, podríamos haber dicho a militantes que trataban de, pero no fue el caso, estos marinos eran marinos. Pero yo diría que es un elemento muy importante porque ahí es primera vez que militantes de izquierda comienzan a limpiar, a sacar los documentos de sus casas. Por ejemplo, comandos de la Marina en Valparaíso irrumpen en una transmisión de Radio Porteña, que era el Partido Socialista, donde se estaba entrevistando a la mujer del sargento Cárdenas, y se llevan una cinta, que va a ser muy importante después. Destacamentos de soldados, o sea, no de carabineros, reprimen una manifestación de solidaridad en Concepción. Se organizan los primeros grupos de torturadores y el Mercurio comienza a hablar de las presuntas torturas, o sea, va a ser el término que se va a hablar después, los presuntos desaparecidos. Se niega a los abogados el derecho a consultar a los marinos, que siempre van abogados del MIR a la base naval de Talcahuano y los llevaron a la Quiriquina para que no los vieran los abogados en el estado en que estaban. Y después los devolvieron a Valparaíso por buque, porque eso toma 2 días más. O sea, era una forma de que se le fueran borrando en parte y les daban mucho antiinflamatorio, en fin. Se crea el primer comité de defensa de los derechos humanos y aparece en la primera lista de torturadores. O sea, en la carta de los marinos Allende, que ya cuando estaban en libre plática le escribe en la cárcel de Valparaíso el sargento Cárdenas, están los nombres de los primeros torturadores. Al que nombro ahora está nombrado ahí. O sea, la primera lista de torturadores en Chile es publicada bajo el gobierno de Allende. Aparece el nombre de Keller. Aparece el Están, nombre de Keller. y de otros más, sí, sí, y de otros que están, que aparecen ya en ese momento. Ahora, jurídicamente, el caso, no sé si concluirá, es muy interesante porque el proceso de los marinos mantiene la estructura jurídica un proceso en tiempos de paz. Porque, por ejemplo, en la FACH fue consejo de guerra, Claro, porque fueron detenidos después del 11 de septiembre y ahí había estado de guerra. Entonces podían hacer consejos de guerra. Pero este mantiene la estructura, y yo entrevisté también al fiscal naval, que era el fiscal Villegas, Víctor Villegas, que era una persona, yo diría, que se identificaba con Frei. Era golpista, estaba partidario del golpe de Estado, fue el que firmó el desafuero contra el Altamirano y Garretón, y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero después, un par de años después, estaba hastiado de los militares, yo diría, tuvo una evolución parecida a la de Frei. Y finalmente terminan echándolo de la Armada sin derecho a jubilación, lo jodieron por pocos años, una cosa así. Ya termina disgustado con la Armada. Pero él fue el fiscal clave en el proceso de los marinos, que lo que describe muy bien, dice que al asistente que le pusieron, pero eso era el tipo de la inteligencia naval, era un tal Benavides Manzoni, que también estuvo implicado en torturas, en fin. Ahora, el caso es interesante, sobre todo por el caso de Óscar Guillermo Garretón. Más allá de lo que se pueda pensar hoy día del personaje, jurídicamente en el caso de los marinos es extremadamente importante porque esto... Para nuestros televidentes que no lo conocen, Óscar Guillermo Garretón, además de ser un destacado dirigente del MAPU durante la Unidad Popular, en la actualidad es probablemente uno de los emblemas del transfugio político. Él funge no solo como un gran empresario, sino como un hombre estrechamente ligado a los grandes grupos económicos y al capital transnacional, un defensor explícito el régimen capitalista e inclusive de las medidas que adoptó con posterioridad a la dictadura. Yo creo que pocas personas resumen de una manera tan intensa
la capitulación de un sector completo de la pequeña burguesía y al mismo tiempo la bancarrota del reformismo, que en definitiva del cual era tributario Garretón. Hago este paréntesis como una especie de asterisco porque me parece importante. Nosotros lo conocemos, pero muchos de los que están viendo el nombre de Garretón seguramente no le remontará nada. Y es importante hacer esa cita. Vamos a dejar también un enlace con respecto a quién es este personaje. Eso quería decir. Sí, ahora, Óscar Guillermo Garretón era el jefe del MAPU, o sea, de Eh, una de las dos secciones del MAPU, en ese tiempo era muy de izquierda, pero el caso jurídicamente va a ser interesante. Yo lo entrevisté también, está la entrevista con él y sentí que lo hacía con cierto orgullo porque ganó el proceso. claro. Ahora, ¿qué pasa? Como tú dijiste al principio, apareció esta ficha en el Mercurio que era ubicar y detener, en realidad en todos los diarios, yo puse en Mercurio, y Altamirano, Enríquez y Garretón tenían derecho a una foto más grande que los otros. Eran los principales a ubicar y detener porque eran los tres que se habían reunido con los marinos. Ahora, la Marina y la derecha estaban convencidos que esto era terriblemente ilegal. Pero resumo la historia, les puedo contar los detalles, porque Garretón se asila en la Embajada de Colombia y después de muchas dificultades porque no lo querían dejar salir, puede salir de Chile. Pero antes que salga de Chile, ya cuando estaba en la Embajada, la Junta Militar, vía la Corte Suprema, pide su extradición a Colombia. Entonces, cuando llega a Colombia, él dice que lo recibe allá, que fue uno de los ministros, que era un gobierno conservador, de Pastrana. Pero había una personalidad conservador, no me voy a acordar el nombre, gran defensor de los derechos humanos, que dice que, como pidieron la extradición, le tienen que mandar parte de la acusación. Entonces, Garretón es una de las primeras personas en conocer lo que hay en la causa 3926, la causa contra los marinos de la escuadra, donde está descrita su reunión. Entonces, Vázquez Carrizosa se llamaba este ministro colombiano, dice que Claro. las vueltas que hay aquí, dice, usted era diputado, unos marinos lo contactaron, porque fue así, no fue él que contactó a los marinos lo contactaron diciéndole que quieren denunciar un complot contra el presidente de la República, contra el gobierno legítimo. Usted los escucha, dice que va a informar al presidente, le dice que quiere tomarse los buques, pero usted dice que puede ser una locura, pero dice, no se preocupe, aquí no hay la sombra de algo ilegal, no es ilegal reunirse con marinos, ni entonces ni hoy día. Entonces le dice, no se preocupe por Colombia, y efectivamente Colombia rechaza la extradición. Pero después cuando comenzaron a matar gente afuera, se tiene que ir a Cuba, en fin. Años después, estamos en el año 88, cuando fue el referéndum, Garretón está en Buenos Aires y su padre se está muriendo en Viña, y su padre, de las familias, buenas familias de Viña, por decirlo así, conocía al almirante Merino y le dice muy por favor que quiere ver por su hijo por última vez, en fin. Y Merino accede, estamos en el año 88, donde los militares quieren presentar una cara simpática porque era el referéndum del sí y el no, entonces quizás antes no lo habría hecho, pero en ese contexto lo hace. Y Garretón puede entrar a Chile. Le dicen 15 días y tiene que firmar un papel que no va a hacer ninguna declaración política. Así lo hace, pero estando en Chile dice no tienen nada contra mí y finalmente decide quedarse. Va al ministerio y les anuncia yo me quedo, le dicen pero usted no puede, firmó, en fin, se queda, pero dice que no pasa nada durante un buen tiempo, incluso va a una peña, canta canciones de izquierda, nada, hasta que decide tomar el toro por la asta y va acompañado con un abogado, que uno de ellos fue el antiguo rector de la Universidad de Valparaíso, que fue rector hasta hace poco, yo me acordé el nombre, una persona que la conocía en Valparaíso. Es que ella, No, el que fue rector hasta hace poco de la Universidad de Valparaíso, que ya me voy a acordar el nombre. claro. Aldo Valle. Bueno, exacto. Uno de los abogados, Aldo Valle, y se presenta ante la justicia naval diciendo, bueno, ustedes tienen una orden de detención contra mí, aquí estoy. Y esto como historiador para mí fue muy interesante porque en eso el proceso está extremadamente detallado. Hay 2 tomos dedicados a Garretón y el relato de Garretón y las cosas coinciden perfectamente. Porque finalmente le dice, o sea, el fiscal naval, que era un tal Miguel Ángel Muñoz, un abogado, no sabe muy bien qué hacer, se nota en el proceso, leyéndole, entonces le dice, lo deja detenido, y en resumen, Garretón va a estar 6 meses preso en la cárcel de Valparaíso. Ya no hay tortura, pero es cierto, estuvo 6 meses preso, y después el proceso sigue, pero tiene que ir a firmar una vez por semana en Valparaíso, en fin. Y esto le impide hacer una carrera política, porque él quería probablemente no puede ocupar ningún cargo político, entonces le tienen que dar un puesto en el metro, que era semipúblico, y ahí podía, y de ahí se dedica a empresario. Bueno, pero mientras tanto, sigue este proceso, y el proceso es bien interesante porque llega el momento que el fiscal lo interroga, pero le dice, ¿y qué hay? Entonces le describe la reunión, bueno, le dice, unos marinos me contactaron, complot contra el gobierno legítimo, en fin, nada de eso. Entonces, aparece un profesor de la Católica de apellido Latorre, que es el que hace
la acusación. Y la acusación es bien divertida, es que en ese tiempo había un gobierno marxista, los marxistas querían tomarse el poder total, para al tomarse el poder total tenían que hacerlo a través de la lucha armada, y para eso tenían que infiltrar las Fuerzas Armadas, y Garretón era uno de los agentes de todo. Quería hacer todas esas cosas. Patricio Latorre, un discreto profesor de Constitucional de la Católica. Sí. Exactamente. Él es el que formula esa acusación, pero tienen que probar alguna cosa. Y resulta que en ese tiempo comienzan a buscar todo lo que ha dicho Garretón, y la búsqueda es divertida, ¿eh? Porque hay carta del Honorable Corte Marcial Naval a Canal 13, manden todos los discursos de Garretón cuando era subsecretario de Economía. Y le dice, sí, lo encontramos 11, pero en ese tiempo las cámaras no tenían micrófono incorporado, entonces en una se mueve, pero en 4 habla, van de las 11. Después, más Biblioteca Nacional, todos los discursos que puede haber dicho Garretón, y no encuentran nada que diga algo parecido a esa acusación. Hasta que caen sobre una cinta, por eso hablé de la cinta de Radio Porteña, donde era un discurso en un acto organizado por el MAPU de solidaridad con los marinos, del Teatro Velarde, del actual Teatro Valparaíso y en la Plaza O'Higgins, el 19 de agosto, donde un dirigente del MAPU pronuncia un discurso de clausura que era bien radical en el sentido que el fascista Merino sepa que los revolucionarios argentinos encontraron un torturador que hoy día está 3 metros bajo tierra, en fin, y que el pueblo sabrá vengar a los marinos torturados, un discurso en esa. Entonces pregunta Garretón, ¿usted dijo esto? Me dice, yo pronuncié tantos discursos, pero no, creo que más bien no, porque yo no hablaba de revolucionarios y reformistas en esa época, pero no me acuerdo. Bueno, y lo hacen grabar una parte y mandan investigaciones, la cinta del año 73 y la cassette del 88, y investigaciones mandan una respuesta que Cantinflas no lo habría hecho mejor, pero en unas partes se parece, pero en otras no se parece, y podría ser que sí, pero también podría ser que no. Bueno, como eso no constituye una prueba, lo mandan al departamento, fue un audiólogo de la universidad que dice, mire, no hay forma científica de probar cuando hay 15 años de diferencia. Y resulta que con esa prueba condenan en primera instancia a Garretón. Pero resumo, porque hay varias condenas, hasta que después viene la elección, sale el gobierno de Elwin, y ahí sus abogados introducen un recurso de queja. Yo que no soy abogado tuve que preguntar lo que era esto, tengo muchos abogados en la familia que me explicaron, entonces me dicen que no es una apelación, un recurso de queja es cuando la Corte Suprema pone en la disciplina a un tribunal que se ha salido de la disciplina, un tribunal que atrás le ha agredido la ley, la Corte Suprema lo hace volver a aplicar la ley. Eso es un recurso de queja. Una acción disciplinaria sobre el juez, en realidad, claro. Exactamente. Y introduce un recurso de queja en la Corte Suprema, estamos en el año 91, cuando todos los supremos habían sido nombrados por Pinochet, en resumen. Y me dice Garretón, y gané 6-0. Y yo lo interrumpo diciendo, pero son 5 en la sala de la Corte Suprema. Sí, dice, pero cuando viene de la justicia militar se añade un sexto, y este era ni más ni menos que el fiscal Torres Silva, que hoy día está en Punta Peuco. Sí. Por razones que se pueden imaginar. Sí. Pero incluso con el voto de Torres Silva, desautorizaron a la Corte Naval de Valparaíso, porque condenar a alguien porque dijo un discurso ya es bien irregular, digamos, es difícil. Pero además, cuando no pronunció el discurso, y eso se probó con 3 testigos que fueron al acto y probaron que ese discurso fue pronunciado en realidad por Gonzalo Ojeda, que era otro dirigente del MAPU de Valparaíso. Entonces, Garretón ganó rotundamente el proceso, o sea, los siniestros dirigentes de la izquierda que habían ordenado bombardear los puertos y desbollar, etc. Y la infiltración de las Fuerzas Armadas quedó en nada. Es muy importante jurídicamente que quedó probado en una Corte Suprema, incluso pinochetista, o sea, con jueces nombrados por Pinochet, que las acusaciones formuladas del año 73 quedaron sin ningún fundamento y Garretón ganó ese juicio rotundamente. O sea, la Armada perdió la causa 39-26 rotundamente. Eso se probó. Eso nos deja la tranquilidad de que ellos realmente nunca tuvieron la más mínima intención de hacer un trabajo político con los marinos y detener un golpe que venía en curso. El caso, claro. Mira, Garretón sí. Son inocentes de esto. Ellos solamente recibieron el mensaje de los marinos, ¿no? Realmente no hicieron nada. Sí, pero el MAPU de Valparaíso lo hacía, aunque Garretón no estaba totalmente informado. O sea, hubo sectores políticos que intentaron organizar a los marinos antigolpistas, que fue sobre todo el MIR y el MAPU. De los partidos que existían, los otros no. Eso, ahora, en el plano jurídico quiero destacar una última cosa que encontré interesante en el proceso, porque vamos al cierre, Jorge, imponderable, la producción nos obliga a ir cerrando. Digo rápido esto porque me parece interesante. En el proceso los marinos tenían abogados de izquierda, pero esos abogados de izquierda son perseguidos y les asignan esos abogados pro deo.
que ni siquiera vieron, o sea, que no los quisieron defender y la defensa fue vergonzosa, que mi defendido fue seducido por extremistas que no fueron habidos y que escaparon del extranjero, así que denle un poco, pero aparte de eso tiene excelente conducta exterior, entonces denle Ese- poco. Ese era el tónico de la defensa, el fue ese abogado de formato. turno. Pero hay un caso que era una abogada que se llamaba Lida Ochtert, que era una señora ya de edad en Valparaíso, yo no la conocí, pero conozco gente que la conoció, muy cristiana, o sea, no era alguien de izquierda, pero que es la única que hace una defensa política, que era abogada del sargento Cárdenas y el cabo Teodosio, Tía de Costardo, de Emilio de, Costardo. de Emilio Contardo, efectivamente. Y esta señora dice, primero, todas estas confesiones fueron arrancadas bajo tortura, por lo tanto son nulas y no se pueden ser consideradas. Y además, estos marinos que se reunieron para defender al gobierno legítimo, por lo tanto estaban cumpliendo con la ley. O sea, hace esta defensa legítima. Y lo interesante es que yo veo, pasan las páginas del proceso y no saben muy bien qué responderle. Y en un momento responde otra señora, una miembro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Iris González, que cita el Código Civil Español, franquista en la época, donde dice que no, el deber de un militar es obedecer las órdenes de su superior, sea cual sea. Y por lo tanto, y después de lo de las torturas, dicen que, no me acuerdo el adjetivo que pusieron, que no se podía tomar en cuenta. La cuestión es que eso queda ahí, pero yo pienso que se puede concluir con la pregunta que quedó determinada, porque esto no fue, es la pregunta que plantea este proceso, lo que planteó esta abogada, porque finalmente estos militares defendieron al gobierno legítimo, entonces no estaban transgrediendo ninguna ley, quienes estaban transgrediendo la ley eran los oficiales. Y esto hasta ahora no está puesto, o sea, que quedara puesto en la Constitución claramente, que finalmente un militar tiene que respetar la ley y no tiene el deber de obedecer órdenes ilegales, como es la orden de perpetrar el golpe de Estado, lo que finalmente queda planteado después de la pregunta de esta abogada. Y yo diría, hasta ahora no hay respuesta, y yo creo que ninguno de los gobiernos que ha habido hasta ahora ha podido responder a esto, pero finalmente tiene que quedar claro que un militar no tiene la obligación de obedecer órdenes golpistas, que puede ser la conclusión de lo que estamos hablando acá. Así es. Sergio, ¿usted tiene algún comentario? Porque estamos ya en el momento del cierre. Usted sabe, nosotros no nos Sí, sí, mandamos solos. yo creo que el papel de los marineros realmente, el papel heroico en este suceso, en este periodo, en esta rebelión de la Armada, son ellos los protagonistas, de gente humilde, que no viene de buenas familias, que son realmente trabajadores en el buque, que fueron capaces y quisieron levantarse en contra de la oficialidad. Cuando escucho a estos próceres de la Unidad Popular, que eran los que se suponía que iban a dirigir el proceso, estos los garretones particularmente, y este otro tipo, o Altamirano también después, y una serie de esta lista de próceres, y uno los ve hoy en día y realmente se da cuenta de que por lo menos la oficialidad de esa revolución socialista que se pensaba llevar a cabo estaba realmente bastante mal elegida. Eran sujetos probablemente que deben ser los mismos que se repiten en todas las historias, que son los oportunistas que aparecen cuando la cosa se ve buena y después cuando se ve mala se cambian de chaqueta y cambian sus discursos. Yo quiero hacer como también, junto con lo que ha dicho Riceper, quiero hacer también una afirmación en el mismo sentido. Probablemente esta discusión, que es una prolongación de la discusión que tuvimos con Gress sobre el asunto del tanquetazo, es quizá la mayor de las discusiones políticas a las que nos convoca la conmemoración de los 50 años del golpe. Desde un lado, desde la trinchera del reformismo, desde el lado del régimen, se ha hecho una mistificación en el sentido de que lo que se ha de conmemorar acá es la defensa de la institucionalidad democrática, la defensa de la Constitución, como si el golpe de Estado fuese simplemente una teatralización de la infracción de normas constitucionales. Ese es el discurso tradicional, ¿no? El discurso tradicional que viene desde el gobierno, actualmente el Partido Comunista, el Partido Socialista, que fueron protagonistas de este proceso, son los que están inoculando. Yo me permito decir, no sé si Jorge lo sabe, pero el Partido Socialista sacó una línea de vinos con el nombre de Salvador Allende. Vale decir, la circunstancia de que este partido se haya transformado en una organización de la burguesía, en una organización al servicio del gran capital, pareciera que los hace subir su apuesta y ahora se disponen a celebrar los 50 años del golpe. Esto no es algo
simplemente anecdótico, hay un profundo sentido político en lo que significa particularmente el Chile, la emisión de botellas de vino, porque ellos dicen, lo estamos haciendo por las empanadas y el vino tinto. La verdad que el vino, y esto lo dijo un amigo, da lo mismo si la viña, hay una viña que es la de Pinochet, de la Fundación Pinochet, que es la Misiones de Rengo. Entonces una vez yo dije, no quiero tomar Misiones porque es la viña de la Fundación Pinochet. Y la persona que me estaba ofreciendo el vino me dijo, la verdad es que da lo mismo cualquier sea el vino que se tome porque todas las viñas son dueños de puros fascistas, así que si ese fuese el criterio, no se podría tomar ningún vaso de vino en nuestro país. Y eso es cierto, y eso es algo que está haciendo el Partido Socialista, quien no solo escupe sobre la memoria de sus combatientes, sobre la memoria de quienes cayeron heroicamente el 11 de septiembre del 73, sino que se dispone de una forma civilina, de una forma vergonzosa, como pocas veces se ha visto en la historia, a servir ya adicionalmente de mozo, de colaborador, de bufón del gran capital y de la oligarquía que se esconde detrás de estas botellas de vino. Es un Carmener, Jorge, una uva que ni siquiera existía en la época de la Unidad Popular, lo que revela esta profunda convicción de que ellos están en este momento en el otro lado manifiestamente de la barricada. Esto me parece sumamente importante, la discusión de la cuestión militar, precisamente porque colisiona con la idea institucionalista que promovía la Unidad Popular, es uno de los puntos medulares en la discusión política. Yo me permito agradecer a Jorge, quien por distintas razones conozco de muchas maneras, por vínculos políticos, y tengo la suerte de conocer, además, en este minuto ha sido para mí una gran satisfacción conocerla. La verdad que esto deja, como nos ha ocurrido en otras oportunidades, un gusto poco. Hay otras cosas que quizás podemos seguir tratando con Jorge, por cierto, de la mano de lo que es el lanzamiento de un nuevo tomo de su historia general de la Unidad Popular, y yo creo que aprovecho también de comprometerlo para una nueva entrega de este programa, porque creo que la cuestión de los 50 años de la Unidad Popular no es solamente un hecho nomástico, sino que constituye un deber político de la izquierda, de aquella que se reclama de la revolución, que se reclama del gobierno de la clase trabajadora y que se reclama del socialismo, que es precisamente la cuerda que estamos tensando en este espacio de Más del Rey. Terminado esto, quiero hacer una invitación a Jorge. Nosotros tenemos un minuto que se hace al término del programa, que hemos llamado jocosamente el minuto Raúl Asbun, que es el momento en que nuestros invitados pueden decir lo que quieran, pueden desde hacer invitaciones, actividades sociales, promover venta de bicicletas, rifas, bingo, proferir amenazas inclusive, o mandar saludos simplemente a la familia, y un poco también para sostener de que algo que se te haya quedado en el tintero que puedas contarlo brevemente, digamos, en un minuto, Jorge. No, yo quiero contar que esta historia está teniendo una continuación en una novela gráfica que se está preparando por dos amigos, en realidad, franceses, que ya han escrito dos novelas sobre Chile. Ellos se llaman Désiré y Alain Frappier, aparecieron en francés. Uno que se llama, el primero, Allá donde termina la tierra, y el segundo, El tiempo de los humildes. El tiempo de los humildes apareció, editado por Loma hace poco, se los recomiendo vivamente, porque es la historia de una pobladora, amiga nuestra, que vivió en una toma de terreno y vivió la Unidad Popular a través de esa conquista social. O sea, es mirada desde abajo. Y la tercera que están preparando, todavía no tienen título, pero es la historia de los marinos. Justamente hemos estado juntando material. Y lo que me parece muy interesante, porque por conocer esta historia no hay muchas imágenes, yo puse una, pero esas imágenes se pueden restituir a través del dibujo, porque en el fondo es él que dibuja y ella que escribe, y tiene un estilo que a mí me gusta, muy lindo. Claro, lo hace en francés, pero después se va... Claro, sí, se podría decir en cómics, pero es un cómics bien documentado y bien, o sea, un cómic serio. Y los dibujos son dibujos que tienen que ver con la realidad. Y espero que el próximo año aparezca en Chile, todavía no se conoce el título, pero la historia de los marinos va a ser mostrada a través de un cómic o de una novela gráfica, por llamarlos el nombre que se usa acá, que se está preparando, que pienso que va a llegar, espero, a un público mucho más extenso que lo que puede llegar un libro grueso como el que... ¿Quién lo va a traducir, una tesis al doctoral. chileno, Jorge, esa novela? Mira, no sé si vamos a ser nosotros, mi mujer y yo, o ¿Ya? alguien va a ser editado por LOM probablemente, Ya. pero bueno, probablemente algo vamos a estar siguiendo ese proceso. Muy bien.
Muy bien. Bueno, Risenberg, hemos terminado el programa. Agradezco nuevamente al profesor Jorge Magazis, al compañero que nos ha acompañado en esta entrega. Esperamos tener el programa lo más rápido posible a disposición de nuestros auditores, y encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa de discusión política Mate al Rey, no sin antes invitar a quienes nos han visto a suscribirse al canal, a hacerle clic a la campanita de manera que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, a reventar el botón de like, a comentarlo en lo posible de manera elogiosa, y si no es posible, polemizando respetuosamente con los conceptos que se han vertido en este programa, en el entendido que todas aquellas cosas que hemos planteado acá no son verdades reveladas, sino que son un insumo más para la discusión política de la izquierda, de los trabajadores y de aquellos que nos reclamamos de la causa de la revolución, de la cual este programa aspira lealmente a hacer una barricada y hacer de este debate un fuego más en la lucha de los explotados por su liberación. Muchas gracias, Jorge Magazine, un gran abrazo. Gracias a ustedes, que estén bien. Sergio Magazine. Y exactamente, creo que ya estamos entonces. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao.